Bueno, vamos a terminar esta parte de informes. Le voy a pedir que me acompañen al libro de Jonás, ¿cierto? Y ahí ustedes vieron la decoración, ¿no? Estamos en el mes misionero y ahí en el medio hay una imagen, ¿cierto? Un gran pez aguardando a comer a este hombre, ¿no? Y si pasaste por la escuelita dominical es una historia que conocemos todos, ¿no? Muchas veces no estamos familiarizados con la historia de Amós, de Abdías, de Joel, de Nahum, ¿no? Son quizás una incógnita para muchos en tu mente, y los profetas menores son quizás un área de las escrituras que vos no conoces muy bien, pero este es un libro de los profetas menores que creo que todos nosotros conocemos, ¿cierto? Y lo vamos a estudiar y vos decís, bueno, ¿por qué Jonás en el mes misionero? ¿Por qué estudiar este libro en este tiempo, ¿cierto? Y bueno, vamos a ir viendo en detalle por qué creo que este es el libro más propicio para estudiar en este mes misionero. Y dice así, vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Prometo abordar todo el libro en las próximas 3 semanas a partir de esta, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en la introducción del libro de Jonás. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si me permitís ponerle un título a la predicación, y creo que va a ser la predicación, el título para toda esta serie, se llama La tragedia de un pueblo cruel. La tragedia de un pueblo cruel. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver este título con un mes misionero? Bueno, creo que cuando estaba pensando el título de la predicación y había hecho todo el estudio del pasaje y había leído varias veces la epístola y había leído algunos libros acerca de Jonás, una de las cosas que entiendo es que el Señor llama a su pueblo a la compasión. Y lo que va a hacer el libro de Jonás es precisamente mostrar lo contrario a lo que es la compasión, y lo contrario a la compasión es la crueldad. La crueldad. Y vamos a ver la tragedia de un pueblo cruel, y vamos a ver quién es ese pueblo cruel. ¿Sí? Pero antes de continuar, déjenme volver a orar por este tiempo. Padre, te agradezco por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es confiable, Señor. Tú sabes que confío en ella. He visto tu palabra actuando en mi corazón, transformándome, Señor, y transformando la vida de tantos pecadores, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar alrededor de ella y sabemos que también la presencia de tu Hijo está en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a temer, ayúdanos a ser reverentes, Señor, frente a tu palabra. Ayúdanos a inclinarnos ante ella, ayúdanos a que nuestro corazón se doblegue, se abra y la abrace con confianza, sabiendo que son tus palabras, no son mis palabras, son tus palabras, Señor. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito en poner esta historia sorprendente en las páginas de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender con claridad cuál es tu voluntad para nosotros. Te ruego que tu Espíritu prepare nuestros corazones para que la palabra pueda ser implantada, se cultive, Señor, y crezca y dé fruto para transformación. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjame antes de arrancar con el texto, contarte un poquito acerca del contexto que rodea este libro, ¿no? Jonás fue uno de los más antiguos profetas en toda la era de los profetas, ¿sí?, por así decir, que ocurrieron después de Jeroboam, ¿sí? Es uno de los más antiguos. Si vos lees o vos seguís la línea profética, te vas a encontrar con personas como Elías, te vas a encontrar como el sucesor de Elías a Eliseo. Y para el final del tiempo de Eliseo, Eliseo estaba ejecutando su ministerio profético en las tribus del norte. Tenemos un poco de noción de la historia de Israel, ¿no? Israel era una sola gran nación. Después de Saúl vino David, David constituyó una gran nación. Después vino Salomón, fue una gran nación, todavía más grande que la que David constituyó.
Y después los hijos de Salomón dividieron la nación de Israel en dos. Por un lado había una pequeña parte de Benjamín y de Judá, que eran las tribus del sur, y por el otro lado estaban las tribus del norte. Habían 10 tribus en el norte, ¿cierto? Y esto era conocido como Israel y el reino de Judá. El reino de Judá para el sur, el reino de Israel para el norte. Y tenían dos reyes distintos. Ahora, Jonás, por lo que tenemos en Segunda de Reyes 14:25, era un profeta oral o ejecutó un gran periodo de tiempo de profecía oral. Vos sabés que en las escrituras hay dos tipos de profetas, ¿no? Están los profetas orales y están los profetas literarios. Los profetas literarios son los que conocemos bien porque tenemos sus escritos en las escrituras, pero habían otros profetas que eran profetas orales, verbales, ¿cierto? Que hacían un ministerio público, que lo hacían cantando, que lo hacían pregonando, que lo hacían predicando, que lo hacían trayendo ilustraciones y están registrados, aunque no tenemos sus escritos, ellos hacían un ministerio profético oral en medio del pueblo. Y Jonás era uno de estos profetas orales del pueblo. Y ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, se nos cuenta que él anticipó de que Asiria iba a ser el imperio que iba a destruir a la nación de Israel, o sea, las tribus del norte, ¿sí? Ahora, de Jonás no solamente tenemos un pequeño registro oral, sino también tenemos un registro literario, que es lo que vamos a leer hoy, ¿cierto? Y Jonás está viviendo en un tiempo de más o menos el 780, 785 a.C., una época donde el imperio asirio, no el imperio sirio, sino el asirio, más para el lado de la Mesopotamia, del norte de Babilonia, Mesopotamia, este imperio está afirmándose. El imperio asirio es un imperio de mucho tiempo, pero estamos en la época del imperio neoasirio, en la época neoasiria donde los asirios están paulatinamente creciendo en poder, en influencia, en determinación militar, ¿sí? Y todos están viendo cómo Asiria se está convirtiendo en una potencia cada vez más atemorizante. Durante mucho tiempo la gran potencia del mundo conocido en aquella región fue Egipto, pero Egipto empezó a menguar y Asiria empezó a emerger como potencia, como imperio, ¿sí? Y es durante este periodo de tiempo que vemos cómo esta escalada de poder se da dando. Recordá que en el 722 a.C. el imperio asirio había avanzado a un punto tal de que llegó a la tierra de Palestina y tomó las tribus del norte y las llevó esclavas. ¿Te acordás de eso, no? ¿Tenés un poquito de memoria, de noción de eso? Si no, yo te refresco un poquito, ¿no? Esto es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando en el 722 es que esta gran nación que durante años se fue cultivando, creció hasta un punto tal que tomó las tribus del norte. Pero todavía eso no había pasado. Estábamos más o menos ubicados unos 60 años antes, 50 años antes. Y ahí está Jonás haciendo este ministerio. Y él está profetizando principalmente a las tribus del norte. Es ahí donde él está desarrollando su ministerio, su ejercicio profético. El rey asirio de aquel tiempo fue un hombre que se llamó Salmanasar IV, quien gobernó desde Nínive. Nínive era una ciudad asiria, era la capital de Asiria. Era una ciudad muy grande, era una ciudad que para aquel entonces era considerada una de las ciudades más importantes del mundo. Hoy nosotros tenemos en nuestra actualidad ciudades de millones de personas. No sé, yo estuve en el DF y tenés ahí 40 millones de personas. Son grandes ciudades. Pero en aquel tiempo no habían ciudades de esas dimensiones. Las ciudades llegaban a ser de 300.000, 400.000 y ya eran muy grandes si llegaban en ese momento. Pero en el tiempo de Jonás, Nínive era una ciudad de 600.000 habitantes y era la capital de aquel momento. O sea, era el doble de capacidad de gente que hay, por ejemplo, en Río Cuarto. Lo cual vos decís, bueno, pero Buenos Aires es mucho más grande. Sí, pero para este tiempo de la historia, hablar de 600.000 habitantes era algo realmente abrumador. Era algo realmente abrumador. Era una ciudad realmente en extremo. Por eso ahí en el versículo 1, en el versículo 2 habla de una gran ciudad, ¿no? Y además de esto, Nínive era una ciudad llena de construcciones, de edificios muy imponentes, donde mucho de la industria que había ahí en Nínive era el desarrollo militar, ¿sí? Los asirios tenían esta ciudad que tenían una longitud más o menos de unos
3 kilómetros de ancho por 5 kilómetros de largo, ¿cierto? Lo que hizo a esta ciudad una de las ciudades más grandes de su tiempo. Además de eso, contaba con una muralla de 12 kilómetros de distancia. No sé si algunos de ustedes fueron a San Miguel del Monte. ¿Fueron a San Miguel del Monte? Para que tengas una noción en tu cabeza, el diámetro de esta muralla era el diámetro de la laguna de Monte, más o menos, ¿sí? Si vos alguna vez fuiste caminando o le diste la vuelta a la laguna, era más o menos el tamaño de la muralla. Ahora, eso no quiere decir que era ese el diámetro de la ciudad, era un poco más grande que eso, era más grande, pero cuando venían las guerras con los medos, cuando venían las guerras con los babilonios, las murallas resguardaban a la ciudad y este era el diámetro, era como la medida mínima de la ciudad, ¿cierto? Tenía esta muralla que lamentablemente hace unos años atrás todas estas ruinas fueron destruidas por ISIS, el movimiento musulmán. Habían algunas características de la cultura del imperio neoasirio. Hablamos de neoasirio de un periodo de tiempo que comprende precisamente entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Y una de las características más notables de esta cultura era la crueldad. La crueldad. La crueldad fue algo que marcó la cultura de los asirios. Los asirios tenían como consigna el dominar por medio de la fuerza. Y el terror era su instrumento. El terror era el instrumento de conquista. Una de las cosas que los asirios hacían era por ejemplo, cuando llegaban a un lugar, practicar diferentes formas de tortura a aquellas personas que eran claves en las sociedades que dominaban. Cuando vos llegabas y empezabas a acercarte a Nínive, una de las cosas que cuentan los historiadores es que hay ruinas de casas, de estancias, que tenían grabados en sus paredes, cerca de las calles donde la gente transitaba, grabados donde se mostraba y se ilustraba lo que se hacía con las personas. Por ejemplo, ellos practicaban cosas como el empalamiento. ¿Qué era el empalamiento? El empalamiento era una metodología que consistía en poner un palo, tipo un poste, que lo iban penetrando de una manera muy lenta entre las costillas de una persona hasta el punto que empezaba a atravesarla, y cuando la atravesaban, finalmente lo que hacían era ponerla en un lugar visible donde todos lo pudieran ver. Y la gente se sentaba a ver cómo estos hombres morían de una manera muy lenta. Otra de las cosas que también solían hacer era el despellejamiento. Esto era una de las formas más habituales de tortura que ellos practicaban. Ellos llegaban, imagínate que llegaban a una ciudad nueva, encontraban a los príncipes de esa ciudad, los traían a un lugar público y lo que hacían era tenían personas especializadas en esto que lo que hacían era despellejarlo, quitarle de a poco la piel viva a los ojos de todos, ¿cierto? Y estas eran las prácticas que ellos hacían. Otra de las cosas que también hacían eran atar las extremidades de las personas y tirarlas con fuerza hasta desmembrarlos. Y todas estas cosas las hacían a los ojos de todo el mundo. Y esto eran los ninivitas. Esto eran los ninivitas, esto era el tipo de cosas que ellos hacían. Es más, ellos no solamente practicaban el terror físico, sino también el terror psicológico. Y ellos hacían que sus enemigos estuvieran frente a esas escenas para que vieran qué era lo que les esperaba si no se convertían en colonias tributarias, si no reconocían a los asirios como su pueblo ahora natal. Ellos tenían que identificarse. Y esto no solamente implicaba una adopción política, sino también una adopción religiosa. Otra de las cosas que también los caracterizó a los asirios es que ellos tenían un afán muy grande por desparramar su cultura hacia el resto del mundo. Entonces, ellos venían, generaban el terror, hacían todas estas prácticas a los ojos de todos, y después que la gente ya estaba lo suficientemente destruida en su entendimiento, lo que hacían era traer gente de sus tierras y los pocos que quedaban los llevaban como esclavos a Nínive y lo hacían de una forma muy abrupta. La Biblia habla de esto, ¿no? Dice ahí, vamos a verlo más adelante, que una de las formas en las que ellos iban a ser llevados y una de las formas en las que el Señor anticipa que las 10 tribus del norte iban a ser llevadas a Siria, iban a ser con anzuelos en sus bocas, ¿cierto? Y esto fue algo real.
cuando Asiria vino y destruyó las tribus del norte, una de las cosas que hicieron fue poner garfios y ganchos en sus bocas y en sus narices y los arrastraron a los israelitas hasta la tierra de Nínive. Y cuando sacaron a los ninivitas, a los israelitas de su tierra, trajeron gente asiria para que viviera en la tierra de Palestina. Y entonces mezclaban a las mujeres y a los hombres con los asirios para que ellos perdieran toda su identidad étnica, ¿cierto? Y religiosa. Y esto eran otra de las prácticas. Entonces, todo el mundo de alrededor, los sirios, el Líbano, toda la tierra de Palestina, incluso los egipcios, tenían un mismo sentir hacia los asirios, hacia los ninivitas, y era odio, era rechazo, no querían a los ninivitas, y mucho menos un judío. Mucho menos un judío. Un judío por naturaleza odiaba al mundo gentil. Y si había alguien a quien iba a odiar, iban a ser a los ninivitas. ¿Por qué? Porque eran un pueblo que estaba marcado por la crueldad y el pecado. Y entonces esta era la cultura de los asirios. Ahora, una de las cosas que también tenemos que entender es que para entender el contexto de Jonás, no solamente es importante entender el contexto de los ninivitas, sino también entender el contexto de la nación de Israel, cómo se encontraba Israel. Ahora, en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Amós, y este libro de Amós nos cuenta un poco de cómo era la condición espiritual de la nación de Israel. Recordate que Amós también fue un profeta contemporáneo de Jonás, y entonces necesitamos todos estos elementos alrededor para poder entender lo que Jonás estaba viviendo, ¿sí? Y en el libro de Amós, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6, nos damos cuenta de que la nación de Israel estaba marcada por la falta del amor al prójimo. Fíjate lo que dice Amós, capítulo 2, versículo 6. Además de eso, no solamente era una de las características que muestra Amós a la hora de hablar de la nación de Israel, sino que también estaban marcados por la crueldad. La crueldad no solamente era una característica de los asirios, sino una característica del pueblo de Dios. Y otra de las características que también Amós resalta del tiempo de Israel en los días de Jonás era la avaricia, era el amor a las posesiones. No solamente esto, en el capítulo 3 se nos habla de que la nación de Israel estaba marcada por grandes expresiones de inmoralidad sexual. La idolatría, el sincretismo, eran las características de ese momento. Por ejemplo, si continuamos por los versículos 9 y 16 del capítulo 2 del libro de Amós, nos vamos a dar cuenta que estas características de la inmoralidad sexual, el sincretismo, la idolatría, formaban parte de la nación de Israel. Y Dios aborrecía todo lo que estaba pasando en medio de la nación de Israel, y Dios estaba mandando continuamente profetas para advertir acerca de esto. Ahora, ahí en Amós capítulo 4, versículos 2 y 3, se nos da una descripción de cómo el Señor había dicho de manera anticipada que el juicio de Dios iba a venir por mano de los asirios a la nación de Israel. Esto no era algo desconocido, y creo que es un elemento sumamente importante. Es ahí en ese pasaje donde Amós anticipa que la forma en la que los israelitas van a salir de su tierra como esclavos van a ser con garfios en sus narices y en sus bocas. Ahora, imagínate, Amós, Jonás son los profetas del momento. Ellos están dando los oráculos de Dios, están dando la palabra de Dios al pueblo, y saben claramente de que son los asirios los encargados de hacer precisamente esto. Acompáñame a otro pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 10, Isaías 10. Son perspectivas interesantes y contextuales. ¿Me seguís, no? Estamos hablando de Asiria, Nínive, son lo mismo. Asiria es el imperio, Nínive es la capital del imperio. Estamos hablando acerca de lo mismo. Capítulo 10, versículo 5. Mira lo que dice. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, la mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes,
¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y las de Samaria, como hice Samaria y sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Es interesante este pasaje, porque acá lo que está diciendo este pasaje es que Dios va a poner su ira en un pueblo pagano, que son los asirios. Los asirios están pensando solamente en avanzar y en destruir la tierra para ellos, ¿cierto? Pero Dios está diciendo acá algo muy interesante. Dice que Dios le está dando ese poder a Asiria para ejecutar sus planes. ¿Te das cuenta? Él dice ahí, báculo de mi furor, ¿cierto? Instrumento de mi ira. Dios está utilizando el pecado de esta nación para cumplir sus propósitos. Entonces, Jonás, Amós, Isaías y grandes profetas antes del 722 a.C. sabían que el castigo de Dios iba a venir por mano de los asirios. Iba a venir por mano de los asirios. Y Jonás lo sabía perfectamente. Jonás sabía quiénes eran los asirios. Jonás sabía perfectamente qué era Nínive. Jonás conocía la idiosincrasia, la cultura de estas personas. Otra cosa más, Jonás conocía la religión de los asirios. Había una deidad que se llamaba Asdod. Esta deidad era un hombre que tenía la mitad, era un personaje que era mitad hombre, mitad animal. Y en su mano este hombre tenía un arco y una flecha. Era el dios de la guerra. El dios de la guerra les decía a ellos que toda nación que no reconociera a Asdod como una deidad legítima debía ser destruido. Y ellos creían tanto en Asdod porque Asdod era aparentemente el dios que les había dado todas las conquistas que ellos tenían. Todo el poderío. En un momento Asiria se va a enfrentar contra otro imperio, que es el imperio babilónico, y lo va a doblegar, lo va a vencer, a su gran rival. Va a luchar contra los medos y va a triunfar. Y todos estos triunfos ellos los adjudicaban a su gran dios Asdod, ¿cierto? Tenemos todos estos elementos para ahora sí poder leer la profecía de Jonás, para poder entender de qué es lo que se está tratando esto, ¿no? Entonces, Jonás, que era un profeta oral de la nación de Israel, en un momento va a registrar esta historia que le pasó a él. La va a registrar en tercera persona, pero no porque no sea él el que la está escribiendo, sino porque esto era habitual de los profetas. Y entonces mira lo que dice ahí. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo lo siguiente, hijo de Amitai, diciendo. Esto es algo muy importante. Ahora arranca el versículo 1 diciendo, palabra de Jehová vino, ¿no? Palabra de Jehová vino. Y ahí estamos viendo cómo todo esto arranca de una premisa que es muy importante. La palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Dios había hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, pero hoy nos habla por medio de este libro, ¿cierto? Nos habla por medio de las Escrituras. Pero en ese momento, como no estaban las Escrituras, hablaba por medio de este tipo de revelaciones concretas. Y ahí viene la palabra de Dios. Y esto es algo muy interesante. Porque todo lo que Jonás necesita para poder hacer su comisión es esto. Él tiene la palabra de Dios en él. Vino la palabra de Dios a su vida. Y vamos a ver primero que esto es la tragedia de un pueblo cruel porque, número uno, escucha el llamado de Dios, pero lo distorsiona. Fíjate lo que dice el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí estamos en el primer punto. La tragedia de un pueblo cruel porque escucha el llamado de Dios, pero lo distorsiona. Fíjate que ahí en este texto, una de las cosas que vamos a notar es que hay tres verbos
Son tres verbos que en el hebreo se llaman verbo kal, que son la forma más simple de un verbo, pero los tres verbos están en el modo imperativo. Los tres verbos están en el modo imperativo. El primer verbo es levántate, el segundo verbo es ve y el tercer verbo es pregona, ¿sí? Son los tres verbos que encontramos ahí. Ahora, antes de estudiar estos verbos, una de las cosas que me llama la atención es por qué Dios toma a uno de sus profetas y los levanta para que vaya a una nación gentil. Si en realidad el trato de Dios en el Antiguo Testamento siempre ha sido con la nación de Israel, ¿no? Lo entendemos así. O esa es la idea que nosotros tenemos. Y acá viene por qué Jonás en el mes misionero. Quiero decirte una cosa. La intención de Dios de salvar al mundo no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. La intención de Dios de salvar al mundo no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Es algo que ha estado en el corazón de Dios desde siempre, desde el primer momento. Y te voy a mostrar algunos pasajes para demostrarte esto. Por ejemplo, el Salmo capítulo 18, versículo 49. Ahí David está hablando acerca de la salvación de Dios. Y cuando él está hablando acerca de la salvación de Dios, dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. David está ahí en medio del Salmo reconociendo la salvación que Dios le ha otorgado y él entiende en esta expresión de que Dios le ha llamado ¿a qué? A pregonar las bondades de Dios en medio de las naciones, en medio de las naciones. Otro pasaje muy interesante. Antes de pasar a otro pasaje, este pasaje del Salmo 18, versículo 49, es el mismo pasaje que Pablo utiliza en Romanos 15 para hablar acerca de la obra misionera y el alcance de los gentiles. ¿Te acordás del capítulo 15? Cuando Pablo dice: desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado con el evangelio. Ahora, habiendo llenado todo esto y no habiendo más a quien le predique, me he propuesto ir a España. Y él está hablando de esto y utiliza este salmo. ¿Por qué utiliza este salmo? Porque este salmo expresa, al versículo 49, que la intención de Dios de siempre ha sido salvar al mundo. La intención de Dios es salvar al mundo. Otro pasaje. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Mirá, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán. Escucha lo que deberían decir los pueblos al ver la nación de Israel. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Te das cuenta? La intención de Dios desde el principio, incluso en darle la ley de Moisés al pueblo israelita, era para que ellos vivieran bajo esto, y viviendo bajo esto todos los pueblos de la tierra vieran a la gran nación de Dios y dijeran: ese es el verdadero Dios. Otro pasaje más. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el momento que el Señor estaba constituyendo la nación de Israel, les dijo que la intención de la constitución de esta nación era alcanzar el mundo. Desde el primer momento. Otro pasaje más. Bueno, en realidad son muchos pasajes. Los vamos a dejar para el domingo que viene. Creo que una de las cosas que el Señor está haciendo a lo largo de todo este pasaje, o de todos estos pasajes, es llamar la atención de su nación y decirle: quiero salvar al mundo. Tengo el poder para salvar el mundo. Tengo los recursos, tengo los medios, tengo el deseo, tengo todo para salvar al mundo. Y mi plan
es que la nación entera de Israel viva bajo mi verdad, para que la nación sea un luminar al mundo y todo el mundo vea mi nación y todo el mundo pueda llegar ahí. Este era el plan de Dios. Ahora, cuando llegamos a los días de Jonás, nos damos cuenta que una de las cosas que a la nación de Israel no le preocupaba era la salvación del mundo. El plan de Dios para Israel no era que un individuo fuese a hablarle al mundo. El plan de Dios era que todo su pueblo fuese y le hablase al mundo. Y Dios, de una manera irónica, va a exponer la frialdad. Y quiero decirte esto, cuando no hay compasión, ¿sabes qué es lo que hay en tu corazón? Crueldad. Si no hay compasión por un mundo que se pierde, lo que hay es crueldad. Y ahora te voy a decir por qué. Y el pueblo de Israel se había convertido en un mundo, en una nación, en vez de compasiva, una nación cruel. Hay otro pasaje interesante, que este sí lo quiero leer, que se encuentra en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, vamos a ir desde más atrás. Versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy de hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Acá está Dios hablando con Abraham y le está diciendo, mira, yo estoy por ejecutar un juicio, que es el juicio a Sodoma y Gomorra. Y lo que Dios está diciendo, no le voy a decir yo a Abraham, si yo lo he escogido a él para que él sea una fuente de bendición para todas las naciones. Y entonces le declara lo que Dios está pensando hacer. Mira lo que piensa hacer. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden todo el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo aquel lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltará de 50 justos, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallará allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré. Y respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo Abraham? ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo el padre de la nación de Israel? Muchos piensan que Abraham estaba haciendo esto por Lot, pero no estaba haciendo esto por Lot. ¿Sabes por quién lo estaba haciendo? Por Sodoma y Gomorra. Lo estaba haciendo por Sodoma y Gomorra. Él estaba intercediendo por Dios. Estaba siendo gravoso a Dios. Señor, perdóname, recién empecé a hablar. Si hubiesen 30, 20, 10, ¿los vas a destruir?
¿Sabes una cosa? Abraham entendió desde el primer momento de su llamamiento la identidad a la cual Dios lo había llamado. Dios te llamó a ser un hombre compasivo por las naciones. Y Abraham, su corazón, cuando escuchó que Dios y su juicio iba a venir a destruir a estos hombres, lo que Abraham sintió, ¿sabes qué fue? Compasión. Compasión. Y entonces llegamos a los días de Jonás. Vamos a ver cómo están los nietos de Abraham. Vamos a ver cómo ellos replicaron el ejemplo de su padre Abraham. Y cuando llegamos a los días de Jonás nos encontramos con un pueblo cruel, frío, ensimismado y egoísta, que lo único que está pensando es en sus propios intereses, en sus propios placeres, en la inmoralidad, en los deleites de este mundo. Y en vez de estar quebrándose como su padre Abraham, viendo cómo esta nación pérfida se estaba yendo al infierno y el fuego de Dios iba a llegar para destruir sus vidas, en vez de sentir compasión por ellos, estaban ensimismados en una forma de religión, atrincherados en su nación, sin ser luz para el mundo. Entonces acá el Señor va a dar un llamado claro. Te voy a decir una cosa, esto no era solamente la intención de Dios mostrada en un momento, esta fue la intención de Dios siempre y sigue siendo la intención de Dios para cada uno de nosotros, que cuando vos estás en medio de este mundo puedas ser como Abraham, donde vos estás intercediendo, Señor, que no le llegue la muerte todavía a aquellos compañeros de trabajo, a aquella persona que está al lado mío, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, a mis parientes. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios airado. Y acá vienen los 3 mandamientos. Número 1, levántate. El verbo levántate es el verbo en hebreo kuel, ¿cierto? Y este es el verbo habitual con el que se llamaba una persona que estaba acostada y durmiendo. Aparentemente, Jonás está siendo llamado en un momento donde él estaba durmiendo. Le dice, levántate. Levántate de tu dormir, levántate de tu cama, es el momento de arrancar el día, ¿cierto? Y este es el primer mandamiento, levántate. Esta es una palabra que el Señor utilizaba frecuentemente para llamar a su pueblo a la compasión, a despertarse, a venir, a responder. Y entonces Jonás, lo primero que va a escuchar de la voz de Dios es levántate. Lo segundo que va a decir es muévete, ve. Son el segundo verbo, muévete, ve. Tenés que ser vos. Ahora, esto es algo en lo cual el Señor está mostrando juicio, porque vuelvo a decirte, el plan de Dios no era levantar a un individuo. El plan de Dios no es levantar a un individuo, era levantar a toda una nación ejemplar para que todas las naciones del mundo lo vieran. Y sabes una cosa, eso se traspola a nuestro tiempo, en que el plan de Dios es que la iglesia sea el pueblo de Dios en esta dispensación siendo luz. El plan de Dios no es enviar a un individuo, el plan de Dios es enviar a la iglesia. Estamos estudiándolo en la clase de membresía. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y ya lo explicamos. Es la iglesia como un pueblo que está yendo a la guerra contra una nación enemiga que está cerrando sus puertas. Y va a la iglesia y arremete contra esas puertas y arrebata del reino de la muerte a todos aquellos que están engañados por causa de su pecado. Pero ¿quién tiene esa promesa? ¿Un individuo? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Pero por la falta de respuesta, el Señor va a levantar un individuo. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que hallé interesante en muchos de los comentarios es que cada vez que vemos individuos solos siendo altamente usados por Dios, son una muestra del juicio de Dios al pueblo de Dios. Jonás, lejos de ser un misionero aprobado, es una muestra de la reprobación de Dios. Muchas veces me han preguntado a mí por Sofía Müller. Ustedes van a leer nuestra filosofía del ministerio. Entendemos que el Señor comisiona a la iglesia a enviar hombres aprobados en el ministerio, aprobados en su carácter, para hacer la obra misionera, teniendo el eje de la iglesia como el motor, ¿cierto?, para la obra misionera. Y entonces, cuando explicamos esto, lo primero que una persona me pregunta es: ¿y Sofía en la selva, que no tuvo una iglesia que la encomendara, que se fue sola, sin ningún respaldo, sin ningún apoyo, y fundó 400 iglesias?
Y yo digo, es verdad. ¿Quién lo usó? Dios lo usó. Dios lo usó. Pero cuando las personas ven el testimonio de Sofía, lo que tendrían que pensar es juicio para la iglesia. Como cuando la nación de Israel leía las páginas de Jonás y decía juicio para la nación de Israel. ¿Sabes por qué es juicio? Porque el Señor está diciendo, yo quiero salvar al mundo, yo quiero usar a mi pueblo para salvar al mundo. Pero mi pueblo no quiere responder a mi llamado, no quiere llamar, no quiere decir yo iré. Estoy demasiado cómodo con mis posesiones, estoy demasiado cómodo con mi trabajo. Una vez escuché a un hombre acá en esta ciudad decirle, ¿por qué no aspiras al ministerio pastoral? Me decía, sí, es lindo el ministerio pastoral, pero primero quiero tener mis cosas y después lo voy a considerar. ¿Qué? Las almas se están perdiendo. Hay gente que todavía no ha escuchado en esta ciudad. Quiero tener mis cosas. Recién estabas cantando como iglesia diciendo, yo iré. Donde tú estás, ese será mi hogar. ¿Sos consciente de lo que estás cantando? ¿Sos consciente de que cada palabra que estás diciendo es una afirmación, es un compromiso delante del Señor? El Señor no toma eso como algo hueco, como algo intrascendente, eso es algo real. A veces prefiero no cantar, porque lo que estoy diciendo son compromisos reales delante de Dios. Y entonces cuando se levantan estos individuos aislados y Dios los usa, ¿sabes lo que está diciendo esto? Juicio. Yo quiero salvar y voy a salvar. Aún si quisiera hacer que las piedras hablen, puedo hacer que las piedras hablen. Si quiero hablar que este hombre putrefacto, egoísta, hable para que traiga mi mensaje y salvar a muchas personas, lo voy a hacer. Pero esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que su pueblo brille y anuncie las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable. Ve, levántate, ve. Y tercer verbo, pregona, pregona, pregona. Este es un verbo también interesante. Es el verbo ker, que se utiliza para predicar. También está en el modo imperativo. La palabra contra, que figura ahí, pregona contra, ¿cierto? Su maldad, es una preposición que no se encuentra acá, no se encuentra en el texto original, pero se añade para entender la función del profeta. La expresión hebrea más bien quiere decir predica su maldad, predica su maldad. Y yo creo que esta es la esencia de la obra misionera. La esencia de la obra misionera tiene que ver con levantarse, tiene que ir y tiene que ver con proclamar o predicar la maldad. Es decir, ¿predicar la maldad? Sí, predicar la maldad. Predicar la maldad es la obra misionera, lo que el Señor te llamó a hacer. Y entonces Jonás escucha el llamado de Dios y él dice, anda y predica la maldad. ¿Qué maldad? La maldad de los asirios, la maldad de los ninivitas. Hay muchas confusiones en cuanto al hecho de cuál es la obra misionera, ¿cierto? Hay muchas confusiones. A veces cuando vos pensás en la obra misionera estás pensando en gente que está yendo a África para trabajar en un hospital y darle de comer a chicos que están súper desnutridos, y eso es lo que viene a tu cabeza como la obra misionera. Pero eso está muy lejos de ser la obra misionera. La obra misionera es el llamado a una persona a movilizarse a predicar la maldad del mundo. Fíjate una cosa, cuando Pablo está hablando acerca de la obra misionera en Romanos capítulo 1, él habla acerca del alcance a los gentiles, lo primero que él empieza a hacer es declarar el Evangelio. El Evangelio es lo que vamos a predicar. Y cuando empezamos en el Evangelio, según Pablo, empieza porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Imagínate esto, ¿no? Imagínate que Dios te está llamando y te está diciendo levántate, moviliza, y lo que tenés que hacer es ir a decirle a todo el mundo lo mala y lo perversa que es. Si vos no estás dispuesto a hacer esto, no estás dispuesto a hacer la obra de Dios.
no estás dispuesto a hacer la obra de Dios. Hacer la obra misionera es salir al mundo, a decirle al mundo que Dios está enojado en contra de ellos todos los días. Su arco está siendo tensado, su espada está siendo afilada. Su ira está presta a mostrarse, ¿no? Qué mensaje tan impopular el que tenemos. Qué mensaje tan poco pragmático, ¿no? Capaz que, no sé, la segunda, tercera o primera vez que venís a la iglesia y estás escuchando esto y suena como que te quiero sacar corriendo, pero quiero decirte, este es el mensaje de Dios. La esencia de la obra misionera es ir y movilizarse para contarle al mundo lo malo que son. Eso es. De eso se trata la obra misionera. Ahora, pensá en esto, ¿no? Volvamos al contexto. Vos estás un día durmiendo, ponete en los zapatos de Jonás. Vos un día estás durmiendo, estás haciendo el ministerio en medio de un pueblo que cree en Jehová, ¿cierto? Y estás hablando continuamente y lo venís haciendo bien, y estás contento y de repente un día te levantás, porque Dios te levanta de la cama, y escuchás su voz audible y te dice, ve, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Me va a mandar, no sé, a Samaria, me va a mandar a Jafet o a alguna ciudad, ¿cierto?, de Israel. No, vas a ir a Nínive. ¿A Nínive? ¿A Nínive tengo que ir? Sí, tenés que ir a Nínive. Pero Nínive son gentiles. Yo no quiero a los gentiles, yo no amo a los gentiles. Yo no creo que los gentiles tengan que escuchar tu mensaje. No, tenés que ir a Nínive. Pero Nínive es el lugar tortuoso que si yo empiezo a caminar por las calles y las primeras estancias voy a empezar a ver muros que van diciendo lo que le van haciendo a todos aquellos que no abrazan a Sur como su Dios. Sí, a Nínive. Yo tengo que ir a decirle a esa gente que tiene que cambiar todo su sistema de religión y de creencias, que ese Dios que les ha traído las victorias en realidad es un Dios falso, que se tienen que arrepentir porque están dándole la espalda al Dios verdadero. Voy a morir si lo hago. Es un suicidio. Y además no lo quiero hacer porque no quiero que ellos me escuchen. Yo sé que la nación de Israel no está bien, pero tampoco quiero que ellos vayan y escuchen tu palabra y de repente se arrepientan y se conviertan. No lo quiero hacer. ¿Y qué les vas a decir? Bueno, supongamos que quiero ir. Jehová, quiero ir. ¿Qué le tengo que decir? Bueno, tenés que ir y decirle lo malos que son. Le vas a predicar acerca de su maldad. ¿Sabes una cosa? Cuando vemos la obra misionera en estos términos, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios en nuestro tiempo, tristemente, es un pueblo cruel, porque no está lleno de compasión, está lleno de crueldad. Si no hay compasión, no estás en un punto medio, estás lleno de crueldad. Porque ¿sabes qué cruel es pensar de que allá afuera va a haber un momento donde el término de todas esas personas, de todas esas vidas, un día se va a terminar? Y la ira de Dios se va a expresar. Yo siempre digo esta expresión. Todo el poder creativo que vemos alrededor nuestro, el cielo, la luna, el universo, ese incontenible universo que vemos con estrellas, con constelaciones, con galaxias, toda la perfección, todo ese poder que se está desplegando continuamente en la creación, un día se va a convertir, en vez de un poder creativo, en un poder destructivo. Y va a caer sobre individuos, sobre personas. Abraham era consciente de eso. Él sabía lo tortuoso que podía ser llegar a caer en las manos de un Dios vivo y empezó a interceder. Señor, salva a Gomorra, salva a Sodoma, no permitas que esto pase. Si esto no es algo que te haga latir el corazón, entonces estás lleno de crueldad, estamos llenos de crueldad. Porque sabemos que van hacia la condenación, van hacia la ira. Y no estás haciendo absolutamente nada. No estás sintiendo la necesidad de orar siquiera, de doblar tus rodillas y de pensar, Dios un día los va a castigar. Dios un día va a traer su castigo sobre ellos y no va a haber más esperanza. Entonces tenemos que predicarles. El Señor Jesucristo, cuando vino y predicó su mensaje, les dijo a su audiencia, escapen de la ira de Dios. Acudan a la cruz, acudan a mis promesas. Escapen de la ira. El llamado misionero único, indispensable y vital es un llamado a predicar la maldad del hombre.
Es un llamado a predicar la maldad del hombre. Ahora, hay mucha distorsión en cuanto a esto. Ya la nación de Israel sufrió una gran distorsión, la distorsión de que ellos habían sido llamados a ser una nación de luz y estaban siendo una nación egoísta, estaban siendo una nación de oscuridad. Pero el Señor va a levantar a un hombre para decir: mi intención sigue vigente, mi deseo sigue vigente. Entonces cuando vos ves a Jonás, ¿cierto?, con esa dureza, cuando vos ves a Jonás, ¿cierto?, con esa rebeldía al Señor, y después ves el resultado de lo que Dios hizo a través de Jonás, lo único que puedes escuchar es un latido. Escuchar un latido. ¿Viste qué emocionante que es escuchar un latido por primera vez? ¿Te acordás de esa primera ecografía cuando fuiste a ver el corazón de tu hijo? ¿Te acordás esa emoción? Bueno, escuchar el latido de Dios acá, viendo como un pueblo indolente le da la espalda y Dios sigue latiendo y diciendo: me late el corazón. Almighty fortress is our God, never failing. Our helper, He with us, our mortal fulfill our ancient goal. Does seek to work us fall. His craft and power great, and on with honor is not His equal. No distorsionemos, Did we in our own no strength diluyamos el mensaje de Dios, no negociemos el mensaje de Dios, no nos neguemos al llamado de Dios, escuchemos el latir del corazón de nuestro Dios. Entonces la tragedia de un pueblo cruel porque escuchaban el llamado de Dios pero lo distorsionaban. Segundo, la tragedia de un pueblo cruel porque conocen el poder soberano de Dios pero lo ignoran. Fíjate lo que hace Jonás en la primera expresión. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿En serio? A ver, Jonás, vos sos un profeta. Vos tenés una comunión con Dios. Vos le estás diciendo al pueblo de Israel quién es Dios y todo lo que ellos tienen que hacer, todo lo que ellos tienen que abandonar. Pero fíjate una cosa, Jonás está escribiendo en tercera persona, pero esta es su experiencia. Él está escribiendo como lo hacen todos los profetas, pero es su experiencia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él escucha, él no atiende, él lo distorsiona, ¿y qué es lo que va a hacer? Se levanta para huir de la presencia de Jehová. ¿Sabes qué? Esto es, perdón la expresión, algo tonto. Un hombre que conoce a Dios trata de huir de Dios. Un hombre que conoce a Dios trata de huir de Dios. Déjame leerte un salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me cubrirían de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sabes una cosa? La distorsión del pecado estaba haciendo que Jonás cambiara por completo lo que él sabía y ya entendía de Dios. Es un salmo de David. Esto Jonás era algo que ya seguramente había escuchado. Él conocía acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Qué tonto es tratar de pensar que puedes esconderte de la presencia de Dios. Qué tonto es pensar que puedes huir de la presencia de Dios. Qué tonto es pensar de que va a haber algo en este mundo que pueda ocultar tu pecado, que pueda ocultar tu corazón de la presencia de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo.
Entonces estamos frente a esta imposibilidad, ¿no? Pero todo esto está conducido por el egoísmo de Jonás. Él es un hombre cruel y él ignora el poder soberano de Dios. Pero esto es una determinación. Y la pregunta que me surge de todo esto es ¿por qué Dios llamaría o por qué Dios usaría a un hombre así de duro? ¿No? ¿Por qué Dios usaría a un hombre así de duro? Y ¿sabes qué? Vino un pasaje a mi mente mientras estudiaba que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Mira lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que el corazón limpio invocan al Señor. Mira lo que está diciendo este texto. Este texto está diciendo, el fundamento del Señor está firme. Dios conoce los que son suyos, ¿cierto? Y todos los que son suyos son llamados a apartarse de toda iniquidad. Pero acá viene el centro de la cuestión. En una casa grande hay diferentes tipos de utensilios. Utensilios honrosos y utensilios viles. Pero al final son todos utensilios. Lo que este pasaje está comunicando, ¿sabes qué es? Al final de la historia, Dios va a usar todo. Dios va a usar todo. Dios puede usar lo que Él quiera. Y es más, lo usa. Recién leímos el pasaje de Isaías 10. Si te queda duda de la soberanía de Dios en ese pasaje, no sé qué otro argumento necesitas. Dios va a usar la crueldad de Asiria para cumplir sus propósitos. ¿Sabes qué? Dios va a usar tu vida para lo que Él quiera. Y al final, todos van a ver cómo Él usó tu vida y van a decir, fue lo mejor que Dios pudo haber planeado para su gloria. ¿No? Si vos decidís darle la espalda a todo esto, está bien. Dios no te necesita. No hay ningún problema. Dios prescinde de vos. Dios te va a usar. Él habla del mundo en términos de una casa. Hay una casa grande donde hay diferentes tipos de utensilios. Y hay utensilios que son honrosos y hay utensilios que son viles. Pero al final todos se usan. Dios va a usar todo. Va a usar tu incredulidad, va a usar tu dureza, va a usar tu pecado, va a usar todo y Dios se va a glorificar. Pero, mira lo que dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, ¿Dios va a usar mi pecado? Sí. ¿Y se va a glorificar? Sí. Pero eso no es un llamado a una vida licenciosa. Acá está el llamado. Dios te da en su gracia la oportunidad de escuchar su palabra y decir, ¿querés ser un vaso honroso? Sí. Límpiate. Límpiate. Y vas a ser un vaso honroso. Al final Dios te va a usar, de una u otra forma te va a usar, para su gloria. Entonces decir, qué tremendo. Dios está cumpliendo sus propósitos en mí. Quizás vos estás pensando en tu propia vida, en tus propios planes, en tus propias determinaciones, pero Dios está usándote aunque vos no lo ves, aunque vos no lo reconoces. Como Asiria decía, yo no reconozco, es mi poder, son mis príncipes, es mi fuerza. Ellos no lo van a reconocer, ellos no lo van a pensar así. Dios te va a usar. Pero Dios en su gracia te permite escuchar esto. Si te limpias, puedes dejar de ser un vaso vil para ser un vaso honroso. El hecho de que Dios te use, quédate tranquilo, te va a usar. Te va a usar, como usó a Jonás. ¿Por qué usará a Jonás? Porque Dios muestra que Él hace lo que Él quiere con los habitantes del cielo y de la tierra y no hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué es lo que haces? No hay nadie que pueda hacer eso. Pero Dios en su gracia hoy te dice, ¿sabes qué te estoy usando? Pero te doy la gracia de que te limpies de estas cosas para usarte como un vaso útil, como un vaso honroso. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿cómo quiero que Dios me use? ¿Como un vaso vil
o como un vaso honroso, como un utensilio honroso? Está en tus manos. Y después más adelante habla acerca de la importancia de limpiarse de las pasiones juveniles, de todas las cosas que contaminan el corazón del hombre. Dios va a usarte. No puedes escapar a esa realidad. Pero tener la posibilidad de que Dios te use de una manera positiva, de una manera honrosa, de una manera que traiga gloria de una forma totalmente distinta. ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios un Dios lleno de gracia? Pero Jonás, que sabía que Dios era un Dios soberano, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, trata de huir. ¡Qué tonto! ¿En serio vas a tratar de huir? Dios te va a usar. Y aún tu negligencia Dios la usó para utilizar un pez para llevarte a la orilla y mostrarte que Él te va a usar. Aunque vos te quieras ir al lugar más lejano. Mira, es interesante porque dice que Él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis se cree que es un puerto en el suroeste de España. O sea, si vos tenés un poquito de noción geográfica, que yo creo que sí, te vas a dar cuenta que el mundo conocido de antes reconocía a España como el fin de la tierra. Es más, hay una palabra para hablar de España como el extremo de la tierra, ahí terminaba la tierra, ¿cierto? Había un entendimiento de que de ahí en más no había más tierra. Después, en el 1500 y pico, se dieron cuenta que había más tierra. Gracias al cielo estamos acá. Pero hasta ese momento ese era el extremo de la tierra. ¿Y a dónde va a huir? A lo más lejano. Fue a un puerto, que era un puerto de Jope, que eso está al sur de Tel Aviv. Él va ahí, ¿cierto? Y él va a comprar un pasaje y él se va a subir a este barco y va a ir lo más lejos que pueda. ¿A dónde va a ir? De Israel a España. Un viaje sumamente largo para huir de la presencia del Señor. Mira, puedes tomarte un cohete a la luna para huir del Señor, pero al final el Señor te va a usar. El Señor va a hacer lo que quiera con tu vida. Puedes tratar de huir, de escapar de Dios, puedes tratar de pensar de que Dios no existe, de que esto no es para vos. ¿Y sabes qué? No va a cambiar la realidad. Por más de que vos quieras pensar de que China no existe, no va a dejar de existir. Por más de que vos quieras tapar el sol con una mano, el sol va a seguir alumbrando. Por más de que quieras esconderte en el lugar más oscuro, el Señor te va a encontrar. No puedes huir de Él. Esto es lo que está diciendo el Salmo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Y entonces Jonás está ahí tratando de huir de la voluntad del Señor. Y ahí en 2 de Timoteo escuchamos que nadie puede huir del control soberano de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a hacer un vaso de honra o un vaso de vileza? Y entonces él está haciendo un vaso de vileza. Él quiere huir de la presencia del Señor. Ahora, este es un pasaje que a mí siempre me ha ayudado mucho para hacerle entender a muchas personas de que la voluntad de Dios no se ve en las puertas abiertas ni en la paz. Porque cuando estudiamos la vida de Jonás, vemos que las puertas estaban abiertas. Él escuchó el llamado de Dios y de repente tengo la plata en el bolsillo para comprar un pasaje. Uy, justo sale un barco para España, lo más lejos del mundo, y entonces me voy para allá. Y uno podría decir, bueno, puertas abiertas, amén. La voluntad de Dios está para allá. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Dónde estaba la voluntad de Dios para Jonás? Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahí está la voluntad de Dios. Él estaba tratando de redireccionar la voluntad, el destino, pero Dios había dicho, no, este es tu destino. Y entonces ahí vemos que las puertas no son un indicador para corroborar la voluntad de Dios. Ni tampoco es la paz, ¿no? No había una persona con más paz en el barco donde Jonás estaba viajando que Jonás mismo. Había una tormenta, lo vamos a estudiar la semana que viene, que partía el barco en dos, crujía el barco y estaban todos aterrorizados. Y no había una persona que estuviera durmiendo más plácidamente en ese barco que Jonás. Puedes tener mucha paz y no estar haciendo la voluntad del Señor. Y ahí estamos, ¿no? ¡Qué tragedia! Porque Jonás es una representación de la dureza del pueblo de Israel. ¡Qué tragedia! Él está tratando de huir. La tragedia de un pueblo cruel porque, último, puede estar en el lugar seguro, pero escapa.
Fíjate, él halló una nave para partir a Tarsis y pagando el pasaje entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Te digo una cosa, no hay un lugar más seguro para una persona que estar en las manos de Dios. No hay un lugar más seguro para una persona que estar en las manos de Dios. Qué tonto que es resistirse a la voluntad del Señor. Es una tragedia esta historia. En los primeros 3 versículos tenemos una tragedia colosal. Pero quiero decirte una cosa, es una tragedia que a muchos de nosotros nos atraviesa. Porque entendemos que el lugar seguro es la voluntad de Dios. Entendemos que el lugar seguro es a donde el Señor nos manda. Vos decís, no, pero el lugar seguro no puede ser esa ciudad donde matan personas, donde tienen estas deidades, donde torturan a esta gente. Ese no puede ser el lugar seguro. Sí, ese es el lugar seguro. ¿Vos pensaste que la seguridad estaba en un país europeo, en España, lejos de todos los conflictos espirituales que había en Israel? Fue el lugar más tormentoso para la vida de Jonás. Es una tragedia esto. Padres, ustedes pueden pensar que lo más seguro para sus hijos es que se queden en una ciudad como esta. Y quizás nunca le vas a leer la historia de Sofía porque tenés miedo de que tu hijo lea esa historia y de repente crea en un corazón misionero y quiera irse en medio de la selva y de repente vos estás pensando, no quiero que mi hijo viva en medio de la selva. O capaz que le mostramos el video de Gaza y tu hijo despierta un corazón por la obra misionera y se quiere ir con Miguel y de repente vos pensás, no quiero que mi hijo se vaya al Medio Oriente. ¿Sabes una cosa? No hay un lugar más seguro para vos y los tuyos que la voluntad de Dios. No hay un lugar más seguro para vos y los tuyos que la voluntad de Dios. No restrinjas de la seguridad a tu familia, tu persona, tu vida. Esto es una tragedia que tristemente nos representa mucho de nosotros. Pero tenemos la gracia y la esperanza de Dios de escapar de esta tragedia. Y espero que durante todo este mes el Señor hable a tu vida para que escapes de esta tragedia, para que abraces la voluntad del Señor, para que entiendas de que hay un llamado que nos atraviesa a todos nosotros. Levántate, ve y predica su maldad. Levántate, ve y predica su maldad. Levántate, ve y predica su maldad. Hay un llamado que sigue vigente, que refleja el corazón de Dios, que dice, yo quiero salvar. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Oramos y terminamos. Almighty fortress is our God.